Muy buenos días, feliz martes, feliz semana. Como todos los martes, en el cumplimiento de comunicarles, hermanas y hermanos, lo que estamos tratando en la Junta de Coordinación Política, agradeciéndoles como siempre por su presencia aquí y ayudarnos a transmitir este mensaje a muchas más personas. Empezaría diciéndoles que además de lo que habrá de ser la sesión del día de hoy y la sesión del día de mañana, gracias. Empezamos en un tema que es muy importante, que es un comunicado que se emitirá por parte de los órganos de gobierno, es decir, por mesa directiva y por parte de la Junta de Coordinación Política. Fue el tema más abundante en nuestra sesión de la Jucopo, que es la absoluta condena, me atrevo a decir unánime, en contra de la violencia que se está dando contra mujeres, contra niños, contra abuelitas, contra abuelitos, por supuesto contra hombres, en la región de Israel, Palestina, particularmente en la Franja de Gaza. Es algo que nosotros, sin politizarlo, sin tener una visión maniquea en donde algunos sean los buenos u otros sean los malos en términos de banderas, nosotros condenamos que cualquier grupo terrorista llegue a la miseria humana de matar o de secuestrar mujeres o niños, sea la causa que sea. Y ese habrá de ser un pronunciamiento por parte de los órganos, insisto, de gobierno. De hecho, con eso empezará la sesión. También nosotros queremos decirles que se ha resuelto el calendario, cambiando de tema, en la reforma al 123 constitucional, la ley mejor conocida como de las 40 horas laborales. Ya ayer se instaló, anoche la Comisión de Trabajo, representada por todos los grupos parlamentarios, para empezar, como les mencionaba, este debate que aspiramos a que sea más amplio, a que sea un debate en donde participen no solamente diputadas y diputados, en donde participen los especialistas, en donde participen académicos, cámaras, sindicatos, estudiosos del tema, que le entremos a la técnica del tema para, como lo dijimos, poder sacarla. Algunos han considerado que esto es una especie de pateo del balón, es todo menos eso. Estamos buscando hacer un debate más técnico para poder llegar a un mejor producto, y estamos calculando que este Parlamento abierto estará concluyendo mediados de noviembre, para efectos de que podamos llegar en esas fechas a una conclusión y subirla al Pleno. También nosotros queremos hacer un pronunciamiento, en esta ocasión lo hago yo como coordinador del grupo parlamentario del PAN. Habrá de darse una iniciativa que ya todos conocimos, que pretende extinguir los fideicomisos de tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Consejo de la Judicatura Federal, en donde, bueno, pues cualquier diputado o diputada está en absolutamente todo su derecho a presentar la iniciativa que guste, pues está en su derecho. Pero aquí, como coordinador del grupo parlamentario del PAN, lo decimos, es una iniciativa que habremos de, por supuesto, primero analizar, pero que si lo que suena es, y si de lo que suena se materializa en una iniciativa formal, seguimos en su análisis, que es trastocar derechos laborales, es evidente que el PAN no va a votarla a favor, y me atrevo a decir que nadie en la oposición lo hará. Nosotros aquí queremos distinguir y aclarar: el PAN no está pensando en defender lo que se consideren privilegios. El PAN no piensa defender superbonos para ministras o ministros. El PAN no pretende defender viáticos infinitos. El PAN no pretende defender miles de asesores. No nos interesa, ya lo hemos dicho muchas veces. Eso no lo defiende, yo creo que ya nadie. Lo que nosotros pretendemos defender son los fideicomisos, en donde la misma Suprema Corte de Justicia o el Consejo de la Judicatura, que es la misma titularidad,
mencionan que son fideicomisos para proteger y cumplir con los derechos laborales de miles de personas, no de ministras o ministros o superasesores que cobran sueldazos. Eso no es lo que estamos defendiendo. Pero todo lo que a nuestro juicio sean fideicomisos para defender derechos laborales de miles de personas que llevan a veces décadas trabajando en la Suprema Corte de Justicia, por supuesto que es algo que nosotros, por defensa de esos trabajadores, no podemos votar a favor. Y por último, en mi calidad de presidente de la Junta de Coordinación Político, otro tema que surgió es que ya se perfila el debate y la votación de la ley de ingresos, que como sabemos se tiene hasta el 20 de octubre por ley para poder votarla. Estamos considerando que el martes 17 sea la sesión en la mañana de la Comisión de Hacienda para que se emita el dictamen. Martes 17 tener una sesión solemne en conmemoración del voto de la mujer para que el mismo martes 17 posterior a esa sesión solemne tengamos arranque la sesión plenaria, que pues evidentemente se antoja habrá de durar pues por lo menos 2 o 3 días, de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2024. Aquí, por último, como coordinador del PAN, quisiera yo aclararles, nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro esfuerzo de invitar y de sumar a más voces para que podamos, así sea por última vez, moverle una coma al presupuesto. Por si alguna legisladora o legislador del oficialismo se cree su papel y quisiera en todas sus facultades constitucionales moverle, aunque sea una coma, al presupuesto, el tipo de letra, quizá pasar el dictamen de Arial a Helvética o algo así, por si algún legislador o legisladora, en mi papel de coordinador del PAN, se atreviera a ejercer sus facultades constitucionales. Entonces nosotros estamos dispuestos a dar un debate y de veras cambiar, para empezar, la ley de ingresos en esta Cámara y para este país. No queremos sonar ingenuos, pero no perdemos la fe y pues ya empezaría este debate para el martes 17 de octubre. Es por lo que hoy respecto a lo que platicamos en la Junta de Coordinación Política y por supuesto estaría a sus órdenes de haber alguna pregunta o comentario. Gracias, presidente. La primera es de Antonio López del Universal. Buenos días a todos. Presidente, la primera, ya se pronunciaba respecto de esta reforma para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial. Se prevé que esta misma tarde pueda ser aprobado en comisiones. En esa materia, pues preguntarle, ¿usted vislumbra un fast track o al vaso? Es decir, que después de que se avale en comisiones va a subir al pleno hoy mismo e incluso mañana. Y en esa materia, pues también ya nos lo ha platicado, pero si nos puede reiterar, ¿van a interponer acción de inconstitucionalidad? La segunda, si me lo permite, pues nos insiste en que quizá legisladores del oficialismo pudiesen apoyar para mover aunque sea una coma del presupuesto. Ya nos decía la semana pasada pues que usted estaría teniendo acercamientos, pláticas orgánicas, nos decía. Ya ha tenido acercamiento con algunos, porque digo, pues no solo no se han sumado legisladores de Morena al grupo parlamentario, sino que ahora pues ya se les fue pues un diputado, ¿no? También si nos da una opinión sobre eso. Muchas gracias. Gracias. A ver, mi querido hermano. Sí está previsto para que sesione la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública hoy. Originalmente se tenía pensado 1 hora que no era legalmente factible, entonces se pasó 1 hora en la que legalmente lo será, pero sí será hoy. Pues por el simple hecho, mi querido Toño, de que sesione hoy la comisión, se está evitando el fast-traxismo. Si por fast-traxismo te refieres a dispensa de trámites. Ya no, porque sí pretenden sesionar hoy en la comisión. Si por fast-traxismo te refieres a que sea votada el día de hoy, no va a haber fast-track. Lo que sí es que existe en previsión, como les decía, para la sesión de hoy y de mañana, el capítulo de dictámenes. Y en el capítulo de dictámenes es probable, no es un hecho, que sí pudiera ser uno de los dictámenes
este dictamen. Esto te lo digo como presidente de la Junta de Coordinación Política. Ahora, como coordinador del PAN, mi querido Toño, te digo, nosotros estamos ya muy resueltos a que nosotros, por las razones que acabamos de mencionar, no pensamos votar a favor nosotros no pensamos votar a favor de nada, saquémoslo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que afecte derechos laborales de nadie, ni nosotros habremos de votar jamás lo que en el fondo, porque ese es el fondo, Toño, significa el debilitar otros poderes u otras instituciones. Es que ese es el fondo. Estamos en el último año de este gobierno. Si tan alevosos, si tan perjudiciales, si tan malditos han sido estos fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué nunca fueron un tema? Si en la anterior legislatura tronaron, y todos aquí lo sabemos, decenas de fideicomisos. O sea, nos vamos a creer que esos no los vieron. Lo que pasa es que en la anterior legislatura había otro tipo de relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también lo digo con toda claridad, era una era en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no resolvía las principales controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, no había ningún tema respecto a fideicomisos. Ahora, en una nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se resuelven acciones de inconstitucionalidad que evidentemente le incomodan a este gobierno, ahora los fideicomisos existen y son una maldición. No sé si se acuerdan cómo hace 1 o 2 años, todo el tema era el INE, porque incomodaba el INE. Ahora incomoda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, este gobierno, cuando ve que alguien o algo o alguna institución no se doblega, su principal motor para empezar a doblegarlos es cerrarles la llave. Lo que insisto, y es lo que más vamos a argumentar, no ven, es que en cerrar esta llave perjudican no a ministras y a ministros, sino a miles de trabajadores. Pues esos van a ser nuestros argumentos, no vamos a dejar de decirlos. Y por supuesto, y te lo respondo, mira, con seriedad jurídica, querido Toño, si como abogados, para empezar aquí los dos presentes, más todos nuestros hermanos y hermanas que nos ayudan en la revisión jurídica del grupo, si nosotros hallamos una inconstitucionalidad, pues por supuesto que vamos a accionar, por supuesto que vamos a interponer una acción de inconstitucionalidad, que se va a poner interesante, porque todos aquí sabemos, pues, ante quien la habremos de interponer y quien la habrá de resolver, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se va a poner interesante. No te lo contesto priorísticamente, porque tenemos que analizar si va a haber una inconstitucionalidad. Si la hay, por supuesto que sí, aclarando que eso no es algo que puede hacer solo el PAN, se ocupa de 33%, como todos lo sabemos, y se ocupa de una mayoría de oposición. Mira, con respecto al PEF te diría que sí hemos tenido acercamientos con diputadas y con diputados del oficialismo. Pues por supuesto que no voy a entrar a detalles. Vamos a ver si de verdad nos animamos a ir haciendo cosas juntos por el bien de México. Yo insisto, no me quiero adelantar, como coordinador del PAN, te lo digo, estamos a punto de presentar PAN, PRI y PRD nuestro proyecto alternativo. Esto será posterior a la ley de ingresos. Esto será posterior al 20 de octubre. Pero ahí, insisto, como adelanto, estamos pidiendo un cambio al 3%, al 3% del presupuesto presentado. Nadie en su sano juicio puede decir que estamos haciendo un proyecto alternativo insensato, lunático. No estamos hablando ni del 5%. Vamos a ver si en eso, ya no, si el oficialismo se anima a cambiarlo, sino si es verdad que de enfrente, si es verdad que se animan a que hagamos la diferencia. Y por último, pues mencionaba la sorpresita que nos llevamos, pero te aseguro que al ratito se llevan ustedes otra sorpresa. A nosotros lo que nos gusta es jugar fútbol e ir empatando los cartones. Gracias, mi querido Toño. ¿Perdón? Van a anunciar que se le... Es que dejaría de ser sorpresa. Gracias. Gracias, presidente. La siguiente pregunta es de Fernando Damián, de Milenio. Mi querido Fer. Gracias. Muy buenos días. Diputado, el día de esta mañana
Hay un pronunciamiento de diversas asociaciones de juzgadores, de magistrados, entre ellas la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, entre otras. Advierten precisamente esto que usted comentaba, de que la extinción de los fideicomisos afecta prestaciones laborales, recursos para la administración de justicia y también, principalmente, un ataque a la independencia del Poder Judicial. ¿Qué respuesta le da el presidente de la Junta de Coordinación Política a este pronunciamiento? Y si prevé usted una cascada de amparos y otras impugnaciones en este terreno por los temas que se están afectando. Y si me permite, ahorita le haría una segunda pregunta. Con mucho gusto, mi querido Fer. Pues es un poco reiterar lo mencionado. A ver, como presidente de la Junta de Coordinación Política, te digo que todos los grupos, todos los legisladores y legisladoras están en su derecho de presentar las iniciativas que gusten, pues es nuestra prerrogativa. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, se le tiene que dar un trato, la mayoría es la que decide en este Congreso. Listo. Como coordinador del grupo parlamentario del PAN, nosotros consideramos que estas son reformas que se exceden y que no necesariamente tienen por causa o fin solamente la extinción de uno u otro fideicomiso. Tienen por causa o fin el debilitamiento de otro poder, porque ese otro poder, en la nueva fase en la que está desde hace meses, no se ha doblegado al Poder Ejecutivo. Y lamentablemente la mayoría en el Poder Legislativo, que sí lo está, es decir, doblegado al Poder Ejecutivo, pues pretende mediante instrumentos legislativos doblegar al poder que les falta, que es el judicial. Pues evidentemente que jamás, te lo digo como a nombre del Partido Acción Nacional, jamás nosotros vamos a estar a favor del debilitamiento de contrapesos. Y mucho menos cuando el otro contrapeso es un poder. Cuando nuestra Constitución nos dice que somos república porque tenemos una división del poder en tres, en ejecutivo, en legislativo y en judicial. Entonces, por supuesto que estamos conscientes, querido Fer, de que se van a venir muchísimos amparos. Imagínate tú, todas las personas que están considerando de esos fideicomisos tener su retiro. Imagínate tú todas las personas que pueden considerar que ahí es donde están previendo su salud o la salud de su familia. Insisto, no es hablar de ministras o ministros, es hablar de personas de base, trabajadoras de todo tipo, algunos o algunas que puedan llevar 20, 30 años. Y porque no hay control de poder, vienen y de un manotazo truenan esos ahorros. Nadie, insisto, defiende privilegios. Pero contra intenciones de debilitar el poder o de debilitar derechos laborales, nosotros vamos a estar absolutamente en contra. Y además de los amparos, si nosotros encontramos una inconstitucionalidad, por supuesto que habremos de accionar como oposición la inconstitucionalidad. E insisto, se va a poner bueno, porque va a acabar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, si quisiera, puede suspender el acto en 2 segundos. Pues ella es la que lo habrá de resolver. Gracias, mi querido Fer. Una segunda pregunta, diputado. Sí. ¿Qué trámite le van a dar a la solicitud presentada formalmente ante la Junta por el coordinador de Movimiento Ciudadano para impedir que se vuelvan a repetir shows de extraterrestres aquí en la Cámara de Diputados? También fue un tema de la Jucopo. Es el que consideramos como más importante, el tema más de Estado. Fue el que más llamó nuestra atención y nuestra seriedad. Pues porque estamos girando en torno a un tema tan serio, ¿no? como el que ha sido. A ver, en efecto hizo mi querido tocayo, el coordinador de MC, la solicitud, pues bueno, un llamado, ¿no? A entender que esto adquirió un nivel de volumen y de atención internacional, pues no necesariamente muy deseado. A ver, lo digo yo con todo cariño, a veces en la vida uno quiere llamar la atención, y pues es tan variado como la creatividad de cada cerebro humano, el llamar la atención. Si esa era su intención, la logró a la perfección. Opinaron hasta en Suecia, me parece. ¿Qué es lo que yo como presidente de la Junta de Coordinación Política dije? Porque nos corresponde la habilitación o no de espacios en la Cámara. Dije, no podemos entrar a un esquema de empezar a unilateralmente decidir qué es pertinente y qué no.
porque entonces el día de mañana yo ya estoy generando un precedente para otras legislaturas en donde consideren que una exposición de los abusos del poder no es pertinente para exponerse en la Cámara. Entonces yo les decía que es un terreno delicado y que nos vayamos con mucho tacto. Fue propuesta de otro coordinador el decir que quizá el llamado a la sensatez del promovente de este tipo de actos no debe de ser el presidente de la Junta de Coordinación Política, sino el coordinador del grupo parlamentario al cual pertenece, pues el que tiene ese nivel de creatividad. A quien, por cierto, le hacemos un saludo muy cariñoso, de verdad que sí. Lo recordamos por grandes eventos como jugar con un balón de fútbol, en fin, un saludo de verdad, lo digo, afectuoso. Entonces nosotros lo que queremos es no hacer de la Jucopo un lugar de amordazamiento ni de... Se escuchan todas las solicitudes, pero no creemos que nosotros ya debamos de entrar a un punto en decir esto sí se puede tratar en la Cámara y esto no. Esa fue mi posición y me la compraron los demás. Gracias, Fer. Última pregunta. Perdón, discúlpame, Margarita bonita, mi Bere. Última pregunta, presidente, de Héctor Guerrero de Televisa. Mi querido Héctor. Gracias, diputado. 3 preguntas muy concretas. ¿Se va a discutir lo del fiscal de Morelos? Entiendo que se va a reunir la sección instructora. ¿Por qué volver a discutir el tema si ya había sido discutido con el diputado Pablo Gómez? Incluso creo que el diputado Lisha participó también en esa discusión. ¿Por qué, si ya había una determinación de la Cámara de Diputados sobre el fuero o no del fiscal de Morelos, se va a volver a discutir? ¿Cuál es el argumento que están sustentando para esta discusión? La segunda, dice que es el 3% del presupuesto lo que buscarían mover. ¿A cuánto asciende esto? Y en esta misma... En este mismo sentido, ¿de cuánto sería, además de cuánto sería, dicen los diputados simpatizantes de Marcelo Ebrard, que ellos van sobre los 20,000 millones de pesos que sean reasignados en el presupuesto? ¿Ya hablaron con ellos? ¿Hay alguna coincidencia? Porque si se juntan con ellos y en verdad traen el número de diputados que dicen, pues entonces sí podrían modificar el presupuesto. Gracias. A ver, hermano querido, primero... A ver, empiezo al revés de tus temas, hermano. Sí hemos estado hablando con compañeras y compañeros del oficialismo, sí estamos nosotros invitándoles, como dijimos, a que se animen a de veras cambiarle, aunque sea una coma a las cosas, así sea por última ocasión en este gobierno, y saquemos un presupuesto alternativo para el bien de la gente, sin estarnos grillando a nadie, para el bien de la gente. Nosotros estamos aspirando a que en verdad se animen, pues es que va a llegar el momento de las definiciones. Yo entiendo y lo digo con mucho respeto que todas y todos podamos generar manifiestos, generar ideas. El punto es si habremos de en verdad traducirlas en hechos. Si vamos a tomar la decisión de en verdad, en su muy particular circunstancia, todos sabemos de qué corriente oficialista se van a animar a cambiar las cosas. Ojalá y estén conscientes del inmenso poder que tienen, aunque sea para esta última ocasión. El 3% es pues literalmente el 3%, hermano mío, de los 9 billones que hay. Nosotros estamos conscientes, como lo decía, que es un número que nadie puede tachar de irrisorio, de ridículo. Que alguien diga... Como oposición queremos cambiar el 70% del presupuesto, pues eso de saque es ridículo, irrisorio. Nosotros al oficialismo y al gobierno, que es el que al final lamentablemente manda, le preguntamos si el 3% para medicamentos, para quimioterapias, para estancias infantiles, para seguridad en los estados, para seguridad en los municipios, para regresar los refugios de mujeres violentadas, para tener un seguro de desempleo, para regresar al seguro popular, si el 3% es algo invasivo. Si el 3% es algo que para estos temas le puede este gobierno en su última oportunidad conceder al 46% de la Cámara de Diputados. No al 5 o al 6%, al 46% que somos la oposición. Y nosotros estamos a la espera de ver si sí se van a animar enfrente. Y por último decirte, hermano mío, no es una repetición el desafuero del fiscal de Morelos, es un tema un poco más complejo. En la anterior legislatura, la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero del fiscal de Morelos.
En la anterior legislatura, el entonces presidente de la sección instructora, Pablo Gómez, lo que le respondió a la Fiscalía fue: no voy a desaforar al fiscal de Morelos porque no tiene fuero. No voy a empezar su juicio de procedencia porque no es alguien sujeto al fuero del 110 constitucional, de todo el título cuarto de responsabilidades de la Constitución. Pasó mucho tiempo en la que tuvo que resolver la Suprema Corte de Justicia, apenas en julio de este año, lo que el Congreso de Morelos contravinió contra esa decisión de Pablo Gómez. Es decir, el Congreso de Morelos, cuando Pablo Gómez dijo el fiscal no tiene fuero, emitió una controversia constitucional contra la decisión de Pablo Gómez para que la Suprema Corte resolviera si tenía o no fuero no solo el fiscal de Morelos, sino todos los fiscales en este país. En julio pasado la Suprema Corte acaba de resolver que los fiscales de este país, todos los fiscales generales, desde Aguascalientes hasta Zacatecas por orden alfabético, tienen fuero. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia nos mandata a nosotros: comiencen el juicio de procedencia. Porque Uriel sí tiene fuero. Es decir, no lo está exculpando de nada, ni lo está inculpando de nada. Lo que está es diciéndole a la Cámara: los fiscales sí tienen fuero. Y como la Fiscalía General de la República pide un desafuero del fiscal de Morelos, entonces la Cámara tiene que sí o sí comenzar el juicio de procedencia. Ese es el estatus en el que estamos, en el que ya fue un comunicado de los órganos de gobierno y en donde por supuesto se va a empezar a atender con todos los plazos que señala la ley. ¿Pero hay fecha para eso? Son fechas, no sé si tú gustes decir algo porque es nuestro representante del PAN en la sección instructora, pero son fechas ya muy predeterminadas por la ley. No es algo que la sección instructora resuelva en una mesa interna, son plazos legales que es imposible deducir, porque son plazos, mi querida Nancy, que se le da en mucha ventaja al imputado, por así decirlo. O sea, el imputado puede pedir ampliaciones a ese plazo, por lo general todo el mundo lo hace, pedir una ampliación para periodos probatorios, y nosotros estamos calculando que ese es el camino que va a seguir la defensa jurídica del señalado. Es imposible hablar de fechas, porque esas dependen sobre todo puede que haya una defensa legal que prefiera no duplicar un término, es decir, es imposible hablar de fechas, pero ya es un comunicado, ya se turnó a la sección instructora, y ese junto con otros mandamientos judiciales ya los estamos resolviendo como Cámara. ¿Quieres tú decir algo o no? El diputado Lisha, que es miembro de la sección instructora. Gracias, buenos días a todas y a todos. Como bien dicen, el proceso tiene que iniciar. Para que el proceso inicie, tiene que existir el turno del expediente. Lo que sucedió en la legislatura anterior es que nunca se evaluó el fondo, es decir, el expediente intacto no ha sido evaluado y la sección instructora ha sido convocada y se espera que pueda ser circulados los trámites necesarios de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Hoy se reúne la sesión instructora. Sí. Hoy entonces. Hoy, bueno, el presidente es quien tiene la facultad de circular los documentos propios del asunto. Hay que recordar que cualquier proceso que se lleve a cabo en la sección instructora tiene los cuidados de cualquier juicio bajo los supuestos de presunción de inocencia. Yo esperaría a que se den los hechos y con mucho gusto entonces vamos informando. Se espera que la sección instructora tenga conocimiento ya del asunto y empiecen los plazos legales. Gracias, presidente. Familia, querido, les agradecemos mucho. Mi Maxi, querida, encantado. Precisión. Ese 3% que comentaba Sí. del presupuesto. Sí. Usted mencionaba salud, seguridad y no sé cuántas cosas más. Sí. ¿Están acá afuera trabajadores del Estunam? ¿Están en un foro gente del campo? ¿Les va a alcanzar para el campo, por ejemplo? Porque ellos están diciendo que definan de una vez. Sí, nosotros si van a consideramos que apoyar no solo o en el campo, en salud, en educación, en seguridad, no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Porque prefieren un circuito de un tren. O sea, un tren que da una vuelta.
porque prefieren seguir inyectando a una refinería que todavía no refina, ni va a refinar, yo creo que estará refinando por ahí del 2028, 29, si bien nos va, porque prefieren inyectar recursos a las obras que, lo hemos dicho 1,000,000 de veces, están mal en sí. El Tren Maya, por ejemplo, está mal en sí, no, de algo servirá, de inyección turística, de infraestructura, de algo servirá. Lo que no puedes es pensar en un Tren Maya cuando no pudiste asegurar vacunas en una pandemia, cuando hoy por hoy no puedes asegurar quimioterapias para niñitos o niñitas con cáncer. O sea, se puede considerar como un lujo un tren que te puedes dar solo cuando ya cumpliste con lo esencial. Y esa ha sido, y lo queremos dejar claro, y lo dejaremos claro en la tribuna, nuestra lucha por el presupuesto no de este año, sino de todo el sexenio. No puedes pensar en elefantes blancos si no tienes resuelto lo mínimo indispensable para la salud y para la integridad y la economía de millones de familias mexicanas. Muchas gracias.